¿Cuántas veces ha hecho algo incorrecto y se ha sentido terriblemente mal? La culpa la definen los psicólogos como una acción u omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. La culpa es un sentimiento muy dañino que estanca a las personas, las lleva a vivir una vida frustrada y en algunos casos, como el de Judas, lleva a las personas a quitarse la vida. Judas sintió dolor por haber entregado a Jesús, sintió un aguijón que se clavaba en su corazón, pero no era arrepentimiento, sino remordimiento. El remordimiento es un estado de frustración donde la persona se encierra y se dice a sí misma que hizo mal, que se equivocó, pero que ya nada tiene remedio, que todo está perdido. ¿Cuántos padres abandonaron a sus hijos? Y cuando reaccionan, la culpa no los deja buscarlos y pedirles perdón, porque piensan que sus hijos les recriminarán que cuando más los necesitaban, ellos no estaban ahí. Y dicen, ¿para qué? Debí haberlos buscado antes. Hoy es demasiado tarde. Y no es así. Pues al principio con seguridad le recriminarán su abandono, pero cuando ven el deseo genuino de buscarlos, seguramente les darán otra oportunidad. ¿Cuántos hijos no vuelven a casa porque fallaron y piensan que sus padres no los van a perdonar? ¿Cuántas personas se hunden en un vicio por un sentimiento de culpa y aunque alguien les quiera dar la mano, no la aceptan porque sienten que es demasiado tarde? Nunca es tarde en la vida para tomar una decisión correcta. Judas esperaba cambiar todo, pensó que devolviendo el dinero le devolverían a Jesús. Pero los que lo empujaron a traicionar al Maestro no les importaba lo que Judas sintiera en ese momento. Las personas que nos incitan a lo malo con seguridad nunca estarán para nosotros cuando enfrentemos las consecuencias de nuestros errores. El error más grande de Judas fue presentarse ante los sacerdotes y no presentarse ante el que podría haberlo liberado de la culpa, Jesús. Muchas veces cargamos con la culpa porque nos escondemos en nuestro propio cascarón o acudimos a las personas equivocadas para confesar nuestra culpa. Adán y Eva en el jardín del Edén, la culpa los hizo esconderse de Dios, pero cuando Dios los encontró les hizo ver las consecuencias de su pecado, pero también les abrió la puerta de la redención y del perdón. Si hemos dañado a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra esposa o esposo, busquemos arreglar las cosas con ellos, demos la cara, humillémonos, reconozcamos nuestros fallos, aunque ello nos traiga consecuencias, pero nuestro corazón se verá liberado de la culpa. Pero antes de reparar cualquier daño, busquemos a Dios para que sane nuestro corazón. Al hacerlo nos daremos cuenta que ante Él también somos culpables, que lo ofendemos a diario y que por años hemos pisoteado el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La culpa impide a las personas arrepentirse y pedir perdón, porque el remordimiento encierra y aísla, pero el arrepentimiento con seguridad me llevará ante Dios primeramente. Al sentir su amor y su perdón, me darán fuerzas para buscar el perdón de las personas que haya agraviado, que por lo general son las personas más cercanas a mí. La mujer adúltera sentía una culpa que no le cabía en el pecho. Había sido condenada por su pecado, pero sin darse cuenta se encontró con Jesús y Él le ofreció su perdón, su restauración y la liberó de la culpa de su pecado. ¿Qué ha hecho usted que lo hace sentirse tan culpable? ¿Cuál es el dolor de su corazón? ¿Qué tan profundo es el aguijón de su culpa? El pecado es un delito que conduce a la muerte y del cual todos somos culpables.
Pero hay alguien que decidió llevar todo el peso de nuestra culpa para declararnos sin culpa ante nuestro Padre, Jesús, el que no conoció pecado. Muchos de nosotros seguimos cargando con nuestra culpa. No buscamos el perdón de Dios porque creemos que Dios es un Padre implacable, que está azota en mano y nos dará una paliza por haberle fallado. Pero Él es ese Padre amoroso que siempre está con los brazos abiertos, esperando a todo aquel que quiera volver a Él. Jesús, el buen pastor de las ovejas, terminó con nuestra culpa mediante su sacrificio en la cruz. Hoy es el día que debemos acudir a Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no estemos cargados, traigamos nuestras cargas ante Él y Él nos hará descansar.